Bueno, pues buenos días. Buenos días a todos por estar aquí hoy en esta casa en Asaja, en la presentación de este interesante proyecto Go Salud Girasol. Esto se enmarca en la actividad permanente que tenemos dentro de Asaja de dar difusión e información hacia los asociados. Y en este caso, pues hoy tenemos un proyecto que viene de nuestra casa matriz, de Asaja Nacional, que en colaboración con varias entidades, que está el CSIC, está Fertinagro, está la Universidad Politécnica de Madrid, etcétera, varias entidades que ahora las presentarán, pues son los que han trabajado y los que han desarrollado este proyecto y presentado hoy sus conclusiones. ¿Sí? Van a estar con nosotros, en primer lugar, Álvaro Pérez, que es responsable del proyecto de Asaja Nacional, una persona muy activa y que siempre está inventando cosas en beneficio del sector, que está aquí sentado a mi derecha, y va a ser el que hable de evolución del cultivo del girasol en España, producción y mercado. A continuación, Dolores Coll, que está aquí a mi izquierda, va a hablar de la importancia del carbono en el cultivo del girasol como clave de la sostenibilidad. A continuación, Jerónimo Salinas, de la mejora y eficiencia del uso del nitrógeno en los planes de fertilización del girasol. Y por último, que va a ser luego el primero también, Marcos Sánchez de Fertinagro, que habla del monitoreo de la finca vitrina y parámetros de biodiversidad estructural y funcional. ¿Sí? La charla se retransmite online también y luego se va a quedar grabada por si alguien tiene interés en verla más tranquilamente. Luego se pondrá tanto en la página web de Asaja Córdoba como de otras entidades. Y yo sin más, pues le voy a dar la palabra ahora a Marcos Sánchez, que será el que lleve el guión y organice la charla. También indicaros que al terminar habrá una comida para aquel que le interese ahí en el restaurante Alsacia, que está ahí a 2 minutos en coche para llegar. Y nada, esperamos que sea muy provechoso y agradecer tanto a todos los presentes, organizadores y todas las personas que están viendo y esperemos que sea interesante y productivo para todos vosotros. Así que Marcos, tienes la palabra. Muchas gracias. Te dejo aquí, que va a estar más cómodo. Yo me quito. Bueno, gracias Rafa por la introducción. Gracias a todos por venir y dedicarnos pues este tiempo, ¿no?, de hablar de nuestro proyecto y los resultados que hemos ido obteniendo. Vamos a presentar los primeros resultados que hemos ido obteniendo, aunque todavía nos queda un par de meses de ejecución. Como acabamos de escuchar, acaba de sonar un móvil. Por favor, os invito a todos a ponerlo en silencio, vibración, y si tenéis que hablar sin problema, os salís y atendéis a la llamada, pero para que no estar interrumpiendo todo el rato y hacerlo esto más ameno. Vale. Vamos a pasar también una hoja de firmas. Al fin y al cabo, esto es para contabilizar a la gente que ha venido. Entonces, ahora algún compañero pasará la hoja de firmas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, como ya se ha introducido, pues bueno, los miembros que formamos este grupo de trabajo, pues está Saja, Fertinagro Biotech, Cebas del CSIC, ¿vale?, que está en Murcia ubicado, y la Politécnica de Madrid con la Universidad de Agrónomos. En primer lugar, comentar cómo nace este proyecto, porque a lo mejor parece un poco raro, ¿no?, que dedicar un proyecto solo al girasol, pero este proyecto nace en 2022. En 2022 vivimos en Europa una guerra. Ucrania tenía un conflicto bélico con Rusia y Ucrania es el mayor productor de girasol, pues, en toda la Unión Europea, y nosotros somos unos grandes compradores, ¿no?, de aceite de girasol, del girasol que produce Ucrania. Por lo tanto, con lo que nos vimos nosotros aquí en España fue un aumento de los precios. Se llegó a tener el mismo precio en el aceite de girasol que en el aceite de oliva, y en los supermercados se empezó incluso a restringir la compra de aceite de girasol a todos los usuarios que quisieran. Por ello, aprovechamos nosotros intentar realizar un proyecto para hacer el girasol un cultivo rentable, un cultivo sostenible, ¿vale? Aprovechar también las nuevas normativas europeas como la PAC, intentar que este girasol se pudiera cosechar, se pudiera plantar, sembrar en tierras que antiguamente se dejaban como descanso de barbecho, pues para intentar demostrar, ¿no?, que el cultivo del girasol no esquilmaba el suelo y conseguíamos tener incluso un beneficio rentable, ¿no?, un beneficio económico a través de la venta de la pipa y un beneficio a la vez en el suelo, ¿no?, para no dejar un suelo desnudo y que el suelo se vea beneficiado. Entonces, como objetivos principales que nos centramos en el proyecto, pues fue, en primer lugar, como he dicho, nos enfocábamos en el suelo, pues
sacar una serie de indicadores que mostraran la calidad y la salud de los suelos para medir esta calidad y esta salud. Y por otra parte, otro segundo objetivo del proyecto pues será redactar una guía práctica sostenible del girasol. Esta guía práctica está todavía en proceso de redacción, pero bueno, todos podréis ver en vuestras bolsas pues una primicia de la guía. ¿Qué nos centramos en este proyecto? Pues teníamos varias estrategias. Uno, pues darle valor al suelo, es un proyecto innovador, porque es de los primeros proyectos que se centraban en la salud de los suelos. Al fin y al cabo hay una nueva normativa europea que se centra en la salud de los suelos, se llama la Ley de Vigilancia de Suelos, y cómo estos suelos mitigan el cambio climático y nos ayudan a nosotros a tener mejores rendimientos. A la vez, este suelo ayuda a absorber, podríamos decir, es sumidero de carbono, ¿vale? Para ser así más sostenibles. Como aspecto estratégico, lo que habíamos comentado, hacer el producto más rentable, ya que lo estamos poniendo, el girasol es un cultivo de rotación, lo ponemos por rotación, pues sacarle el máximo beneficio económico que podamos, y luego ya nos centramos en el cultivo de girasol en España, ¿vale? Cómo económicamente ha ido evolucionando. Entonces, sin más, voy a dar paso ahora mismo a Álvaro, que va a comentar este mercado del girasol en España. Buenos días a todos, gracias por asistir. Como bien ha dicho Marcos, os hablaré de la evolución del cultivo en España, tanto de las producciones como del propio mercado. El cultivo del girasol, bueno, pues parte de que el girasol es una planta herbácea que se encuadra dentro de las oleaginosas. Se trata del tercer herbáceo con más peso en el cultivo en España, por detrás del trigo y la cebada. Cuenta con un tallo erecto, con raíz pivotante que puede oscilar hasta los 2 metros, con fruto en capítulo y sensible a la ausencia de boro. Se siembra en el mes de febrero o marzo en las zonas más cálidas del sur de la península y en los meses de abril y mayo en las zonas más centrales y del norte de España. Tiene 2 ciclos principales, ciclo medio de unos 120 días y un ciclo largo de 170 días. Y consideramos que el girasol es adecuado como tipo de rotación, ya que consigue destruir el ciclo de plagas y de las enfermedades que genera el cereal. Además, tiene una buena adecuación a las condiciones climáticas de España y tiene menores exigencias a los insumos que otros cultivos como pueden ser los cereales. Aparte, se considera también un buen cultivo alternativo al cereal, ya que el incremento de los costes que se han visto producidos en el cereal han sido mayores que los costes en el propio girasol. ¿Cuáles son las condiciones óptimas de siembra? Pues bueno, principalmente en zonas templadas y cálidas, con unas temperaturas que oscilan entre los 21 y los 26 grados. Con su máximo rendimiento lo obtienen suelos neutros con un pH de entre 6,5 y 7,5 y con un drenaje adecuado. Tiene una necesidad media de precipitaciones entre 500 y 670 milímetros. Y en cuanto al cultivo, pues el espaciado entre las semillas debe ser igual y entre los 15 y los 30 centímetros. En cuanto a los beneficios ambientales que tiene esta planta, pues bueno, aprovecha el nitrógeno de las capas profundas del suelo, que a diferencia de los cereales, la raíz del girasol puede llegar a aprovechar. También fija en el suelo CO2 de la atmósfera. No requiere grandes cantidades de agua y es menos exigente en fertilizantes en comparación con otros cultivos como es los cereales. Y también ayuda a mejorar la estructura del suelo y la atracción de polinizadores y la promoción de la biodiversidad que tanto se lleva hoy en día. En cuanto a la evolución del cultivo del girasol en España, pues bueno, en el 2014 la superficie de girasol ha sido de 715.723 hectáreas, aproximadamente similar a la superficie cultivada en el 2023. La mayoría se siembra en parcelas de secano, ya que se siembran aproximadamente 679.300 hectáreas, que suponen el 94,91% del total, centrado en comunidades autónomas como son Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha, que posteriormente veremos el porcentaje que se distribuye en estas comunidades autónomas. El rendimiento medio en los últimos datos que tenemos es de 884 kilos por hectárea en secano, frente a los 2.002 kilos por hectárea que se obtienen en regadío aproximadamente. Y el precio medio en España oscila los 398 euros por tonelada en girasol convencional y los 471 euros girasol de alto leico.
La distribución, como os comentaba, de las 715.723 hectáreas se lleva principalmente en Castilla y León con un 47,63%, seguido de Andalucía con un 26,95% y Castilla-La Mancha con un 21,29%. Como veis, nos deja simplemente para el resto de comunidades autónomas un 4,14% con 29.600 hectáreas cultivadas de girasol. Aquí en este gráfico podemos ver la evolución de la superficie de girasol desde el 2010. Podemos ver que más o menos ha sido constante y que en el 2022, como apuntaba Marcos, al sembrarse parcelas que generalmente se dejaban de barbecho, pues aumentó la producción y en el 2022 tenemos ese pico creciente que luego ya en campañas posteriores pues ha vuelto a decrecer. Tenemos un pico máximo en el 2011 con 914.000 hectáreas cultivadas y un mínimo en el 2021 con 644.000 hectáreas. En cuanto al rendimiento del cultivo, vemos en esta gráfica la diferencia entre el cultivo de secano y cultivo de regadío. Vemos que bueno, en secano oscilan valores de entre los 750 y los 1.250 kilos por hectárea. Y en cambio en el regadío, pues bueno, oscilan entre los 1.750 y los 2.700 kilos por hectárea. Los datos recopilados del 2023 son los que he comentado con anterioridad. En cuanto a la evolución del precio del girasol, pues tenemos un máximo en el 2022 como consecuencia del conflicto bélico de Ucrania y vemos cómo en el 2024, en la campaña de 2024 ha caído y que ahora mismo están remontando el precio del girasol en lo que llevamos de 2025. Ahí podemos ver también los precios mínimos y máximos tanto del girasol convencional como del alto oleico. Ahora brevemente os comentaré un poco el papel que ha tenido la PAC en el cultivo del girasol. Desde el 2015, como sabéis, la ayuda asociada para oleaginosas, tanto el girasol como la colza, era de aproximadamente unos 40 euros por hectárea, con un tope de unas 50 hectáreas a partir de las cuales ya no se percibía la misma. Para el nuevo periodo de la PAC 2023-2027 se apuntaba a que se iba a incluir el girasol y otras oleaginosas dentro del plan proteico de la Comisión Europea. Se establecía aproximadamente una ayuda de unos 600 euros por hectárea sin limitación de hectáreas. Sin embargo, finalmente los servicios de la Comisión Europea no consideraron las oleaginosas y en especial el girasol como merecedores de esta ayuda dentro de la nueva PAC. Solamente se ha favorecido el cultivo del girasol en esta nueva PAC mediante los ecoregímenes, ya que concretamente en el ecorégimen de rotación con especies mejorantes se añade como complemento de rotación la incorporación de cultivos mejorantes, entre los que se encuentra el girasol. Por tanto, en esta nueva PAC se penaliza el cultivo del girasol frente a los cultivos de leguminosas, que sí que obtienen esta ayuda asociada, cuando ambos pues, aportan nitrógeno al cultivo. Las leguminosas mediante la fijación por las bacterias simbióticas y el girasol mediante la extracción de nitrógeno de capas del suelo profundas que el cultivo del cereal no consigue atrapar. También hay que tener en cuenta que adicionalmente que el secuestro de carbono por parte del girasol es más del doble que el realizado por los cereales y las leguminosas. Posteriormente le paso la palabra a María Dolores para que os va a hablar de la importancia del carbono en el cultivo del girasol como clave de la sostenibilidad. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Me llamo María Dolores Colalmela y trabajo en el Departamento de Conservación y Aguas y Manejo de Residuos Orgánicos del Centro del CEBAS, del CSIC en Murcia. Nuestra participación en el proyecto ha sido identificar a través de numerosos parámetros que se analizan cómo se puede, si se puede asegurar o no la sostenibilidad del cultivo de girasol basado fundamentalmente en las fracciones de carbono correspondientes a la materia orgánica del suelo. Bueno, nuestro centro es un centro dedicado fundamentalmente a agricultura, que está en Murcia, y como digo, aquí viene una pequeña representación de todo el grupo que trabajamos en estos aspectos. En cuanto a nuestra participación en este programa, queremos recalcar la importancia que tiene el suelo como un recurso natural
es un recurso indispensable para la vida en el planeta y, sin embargo, es el gran olvidado de los recursos naturales. La formación del suelo lleva miles de millones de años, en el sentido de que la formación de una capa de suelo necesita ser meteorizada a partir de la roca madre y con lo cual quiere decir que su duración es como en la escala de vida humana no renovable. El suelo está formado fundamentalmente por una fracción mineral, por aire, por agua y por materia orgánica. Esa fracción mineral va a depender de la roca madre, es decir, nosotros ahí no podemos intervenir, y es solamente la pequeña fracción de materia orgánica que representa del 0,5 al 5% del total del suelo donde el ser humano puede incidir, ya que responde rápidamente a los cambios que se producen por el hombre. Como digo, es un recurso indispensable para la vida, ya que es la base de la alimentación. También está implicado en la mitigación del carbono, ya que en el suelo se encuentra la reserva de la cuarta parte de carbono orgánico del planeta y ayuda también a fijar carbono terrestre. Y por otro lado, también es un ser vivo, ya que la cuarta parte de la diversidad del planeta se encuentra en el suelo. Así que lo que se trata es de luchar contra todas las amenazas de degradación que tenemos hoy en día para poder llegar a una gestión sostenible del suelo. Para ello, debe haber un manejo adecuado de estos suelos y, como digo, siempre y cuando lo único que podemos nosotros interferir es precisamente la porción de la materia orgánica. La materia orgánica del suelo no es otra cosa que un conjunto de residuos de origen animal y vegetal que se encuentran en distintas etapas de descomposición y que aparte están acompañadas de una fracción viva o biota que es la que va a ser encargada de controlar todos los procesos que ahí ocurren. Así, para hacer estos suelos saludables tenemos que hacer unas estrategias basadas en este manejo de adiciones de materia orgánica externa, también de realizar una mínima intervención en cuanto al manejo del suelo y rotación de cultivos, como por ejemplo ocurre con este proyecto de Go Girasol. Para incorporar materia orgánica externa también es importante atender a la posibilidad de añadir coberturas vegetales. Todo esto dirigido a la obtención de suelos saludables para poder mantener una productividad constante. Así que va a ser precisamente la materia orgánica la que sea el papel más importante de controlar para poder obtener unas producciones, es decir, una gestión sostenible, es decir, de obtener un máximo rendimiento de estos suelos sin que se realice un perjuicio en ellos. Hasta nuestros laboratorios durante este periodo de tiempo han llegado muestras de 55 fincas basadas en 2 ciclos, en el año 2023 y en el año 2024, que aquí aparecen relacionadas. Todos estos suelos han sido analizados con una serie de parámetros, tanto físico-químicos como biológicos y microbiológicos. En todos estos listados que aparecen, los que aparecen en negrita, son aquellos que disponemos de la muestra inicial y final del ciclo, que van a ser las que nos van a permitir obtener más información de lo que ha ocurrido en ese suelo durante todo el ciclo del cultivo. Así, como comento, la fracción más importante que nosotros podemos intervenir en el suelo es la fracción de carbono. En estas primeras gráficas aparecen las fracciones de carbono orgánico total que encontramos en ambos ciclos, en 2023 y 2024. Al pie aparecen las fincas a las que corresponden. El carbono orgánico total es un pool de carbono que no va a estar disponible en la misma medida en el suelo para los microorganismos, que van a ser los que hagan que se encuentre disponible, sino que tenemos 2 fracciones. Una fracción más lábil, representada en estas gráficas por los datos de los carbohidratos, y otras más resilientes que se van a encontrar más disponibles a largo plazo, pero que van a ayudar también a reducir el efecto de la erosión, que son las sustancias húmicas. En las gráficas se pueden observar en las fincas de 2023 cómo las fracciones de carbono orgánico total, al final de las fincas que han sido monitorizadas, se observan cómo ha habido una mejora de la concentración de este nutriente en el suelo, al igual que el de las sustancias húmicas, que, como digo, son la fracción de carbono más resiliente y que se encuentra disponible a medio y largo plazo. En el caso de los carbohidratos se produce una disminución
ya que es una fracción de carbono que se encuentra directamente asimilable, es decir, es una fracción de carbono soluble en agua y entonces es una fuente de energía inmediata para los microorganismos del suelo. En el caso del carbono orgánico y de las fracciones que vemos del carbono en las fincas de 2024 han tenido un comportamiento diferente. No sabemos bien por el origen de las muestras o simplemente por el ciclo. En cualquier caso, el controlar las fracciones de carbono van a ser las que nos aseguren una obtención de un ciclo en el suelo saludable y que nos aseguren la productividad a medio y largo plazo. Otra medida de calidad que nosotros entendemos para utilizar como indicador de calidad en el suelo son las llamadas actividades enzimáticas. Esto no es otra cosa que el conocer cómo los microorganismos que tenemos en el suelo son capaces de utilizar los nutrientes como el carbono, el nitrógeno y el fósforo que se encuentran en la materia orgánica para ser asimiladas por ellos y poder ser disponibles directamente por el cultivo, ya que las plantas no pueden asimilar ni el nitrógeno ni el fósforo en forma orgánica, sino que tiene que ser pasada a forma inorgánica. En este caso, aquí expresamos también para estas fincas comparativas al inicio y final de la actividad beta-glucosidasa implicada en el ciclo del carbono, la actividad fosfatasa implicada en el ciclo del fósforo y el desprendimiento de CO2, que no es otra cosa que la valoración de la biomasa total que tenemos en el suelo de microorganismos activa. En el caso de la actividad beta-glucosidasa, para las fincas también monitorizadas en el año 2023, vemos cómo se produce un incremento en esta actividad del inicio al final del suelo. ¿Esto qué nos da una idea? Simplemente de que la calidad de ese suelo no se ha mantenido, sino que ha mejorado a nivel de actividad microbiológica, al igual que en el caso de la actividad fosfatasa. En el caso del desprendimiento del CO2, también se observa cómo se produce un incremento, que son las barras verdes, para finales de cultivo respecto al inicio. Todo esto no indica otra cosa de que en los ciclos biogeoquímicos del suelo se están realizando adecuadamente. Aquí se muestra un análisis de componentes principales, que esto no es otra cosa que expresar espacialmente los diferentes tratamientos que se han realizado, en este caso basándonos en el tema de la agricultura de conservación orientado a la siembra directa, a la rotación de cultivos no, porque ocurren todos, el riego o el que hayan dispuesto de enmienda o no. Se puede observar cómo aquellos que tienen color marrón, que son los cultivos que se han producido en manejo de secano, se encuentran desplazados respecto de los que se han sometido a un cultivo de regadío. Esto no quiere más que expresar cómo estos resultados de las que han sido sometidos a cultivo de regadío presentan una mejora en cuanto a comportamiento de calidad del suelo. Es un poco complicado porque aparecen un montón de iconos que no sé si aquí se pueden apreciar bien, pero cada uno de estos iconos corresponden a cada una de las fincas analizadas para en este caso para las fincas monitorizadas en 2023. Entonces, los que aparecen como una simple esfera, estos son los que no han tenido ni tratamiento de materia orgánica ni siembra directa. La diferencia entre marrón y verde, como es lo que comento, que es haber sometido a secano o a regadío. Estos vectores que aparecen aquí, que se ven proteínas, carbohidratos, siembra, son todos los parámetros que nosotros hemos analizado. De manera que cuanto más próximos están estos iconos, estos vectores, significa que la calidad biológica de estos suelos son mejores. Así que sí que podemos observar cómo aquellos iconos que aparecen en forma cuadrada y rectángulo hacia arriba, perdón, triángulo hacia arriba, que son los que han tenido tanto siembra directa como materia orgánicas, son los que en este caso han mostrado mayor eficacia en cuanto a la gestión del suelo. Por otro lado, también se ha realizado un fraccionamiento del suelo para poder luego hacer valoraciones en cuanto a un posible manejo. En este caso, las fracciones se separan en distintas fracciones donde la estructura del suelo está en microagregados o en limos y arcillas. En estas fracciones se han realizado una vez más actividades relacionadas con el ciclo del carbono, como en la beta-glucosidasa, y posteriormente se ha realizado también un análisis del carbono orgánico total.
En este caso, lo único que se observa es que bueno, hay una distribución del carbono. Aquí no es más que otra cosa que para saber luego el manejo en cuanto a macro y microagregados y sobre todo porque en muchas ocasiones cuando se realiza un manejo inadecuado del suelo, al introducir gran cantidad de oxígeno, lo único que hacemos con estos manejos es alterar más el suelo y consumir más y entonces revertir esa función del suelo de sumidero de carbono a emitir CO2 a la atmósfera. Vale, buenas tardes. Yo soy Jerónimo y voy a hablar sobre la guía de fertilización nitrogenada. Bueno, vengo del grupo COAPA de la Universidad Politécnica de Madrid y el objetivo de nuestro trabajo es apoyar al agricultor a la hora de calcular la dosis de fertilizante nitrogenado, bien sea mineral u orgánico, para suplir las necesidades de los cultivos de la rotación en los que participa el girasol, sin generar excesos que afecten negativamente a la producción y al medio ambiente con pérdida de nitrógeno, bien sea por lisiviación o por emisión. Se indican los pasos para realizar un plan de fertilización, es decir, hablaremos de dosis, momento de aplicación, tipo de fertilizantes, y se recomienda el uso de alguna calculadora de nutrientes validada en España. Y yo pondré un ejemplo de Fertilical. Bueno, para desarrollar un plan de fertilización nitrogenada debemos saber una serie de cosas. En primer lugar, conocer las necesidades de nitrógeno del girasol. Las extracciones de nitrógeno es 43 kilogramos de nitrógeno por tonelada de semilla y hay que tener en cuenta que el 60% de ese nitrógeno va destinada a la semilla. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de ajustar la dosis de nitrógeno para evitar excedentes de aporte. En segundo lugar, conocer a priori el rendimiento esperado para cada cultivo de la rotación. Es muy importante ser realista y recomendamos utilizar valores medios de cereal en secano a mano izquierda y en regadío a mano derecha. Vemos que el rendimiento medio de los últimos 4 años es el que nosotros solemos recomendar. En tercer lugar, disponer de un análisis de suelo. Las calculadoras de nutrientes mejoran sus predicciones con el conocimiento de estos parámetros que no cambian a corto plazo. Estos parámetros como pueden ser materia orgánica, textura, pH y nitrógeno orgánico. Para ambos cultivos, en especial para girasol, realizar un análisis de nitrógeno mineral antes del cultivo. El nitrógeno mineral, sobre todo el nitrato residual, cambia cada año y es muy útil su conocimiento lo más próximo a la siembra. El objetivo de esto es ajustar la dosis. Por último lugar, el tipo de fertilizante a utilizar pueden ser orgánicos, que debido a la heterogeneidad de los orgánicos, es importante conocer la materia seca, el nitrógeno total, el nitrógeno amónico, el fósforo y el potasio. Si introducimos estos datos en la calculadora, pues la predicción será más ajustada posible. Si el tipo de fertilizante es mineral, los datos que proporciona la calculadora son bastante buenos. ¿Por qué hemos utilizado Fertilical? Bueno, porque es una calculadora que está aceptada por el mapa y porque la última versión 4.5 tiene mejoras cuando se incluyen fertilizantes orgánicos. Estas mejoras fueron incorporadas en diciembre. ¿Qué ocurre con esta calculadora? Que tiene una limitación y es que no tiene en cuenta el nitrógeno mineral inicial. Para ello, para corregir esto, recomendamos un análisis del nitrógeno mineral lo más próximo a la siembra y estimar el nitrógeno mineral disponible, que se calcula con el nitrógeno que tenemos en ese muestreo de la presiembra y menos el nitrógeno final que va en función de la textura del suelo. El umbral, dependiendo de la textura, el umbral de concentración de nitrato para absorción, es decir, qué nitrógeno a partir del cual ya el cultivo no es capaz de absorber. En este caso, el ejemplo que pondré después será un suelo franco, ¿vale?
esa diferencia se multiplica por un factor de eficiencia, que ese es el porcentaje de nitrógeno que el cultivo es capaz de absorber, que en este caso sería un 70%. Normalmente oscila entre eso, entre un 60 y un 70%. En tercer lugar, calcular los kilogramos de nitrógeno mineral útil por hectárea. Para esto necesitamos un muestreo de suelo, que la profundidad que nosotros recomendamos es un 30 centímetros, y la densidad aparente. Y por último, restar ese nitrógeno mineral disponible a los aportes que indica la calculadora. ¿Fertilizar el girasol, sí o no? Después de ese análisis de suelo, si en secano los valores dan por encima de 20 miligramos de nitrógeno por kilo de suelo, no hay que fertilizar, siempre buscando el máximo rendimiento del cultivo. Si da entre 10 y 20, es conveniente, restando el nitrógeno mineral inicial. Y si da por debajo de 10 miligramos de nitrógeno por kilo de suelo, sí fertilizar sin restar ese nitrógeno inicial del suelo. Y si en regadío, fertilizar restando el nitrógeno mineral inicial cuando supere los 20 miligramos de nitrógeno por kilo de suelo. Vale, cuando aportamos, normalmente se suele hacer aportes en base al nitrógeno. Cuando aportamos estiércoles orgánicos, estiércoles sólidos y purines, aportamos mucho más nitrógeno y fósforo, mucho más fósforo y potasio del que el cultivo va a necesitar. Por lo tanto, ese fósforo se acumula en las zonas superficiales del suelo y pueden, además de desaprovechar ese fósforo, contaminar aguas superficiales y generando eutrofización por contaminación por fosfato. Por lo tanto, desde el grupo recomendamos, que creemos que va a ser un plan de fertilización en los próximos años, fertilizar en función del fósforo y esa diferencia hasta el nitrógeno, complementarlo con nitrógeno mineral en caso de ser cultivo no ecológico, o con orgánico en caso de ser cultivo ecológico, ambos en cobertera. Vale. Voy a poner unos ejemplos con la calculadora. Será un cultivo de rotación cebada-girasol con una aplicación de estiércol de ovino en fondo. Bueno, primero tenemos que, como comentaba antes, introducir un rendimiento esperado, de forma que sea realista. Y en este caso yo he puesto un rendimiento de 2.500 y un girasol de 1.600. Y un análisis de este suelo, ese rendimiento creo que es un suelo que recibimos de Lérida. Y un análisis de suelo inicial en secano. En segundo lugar, en la parte de abajo nos dice qué requerimientos de NPK necesitamos para tener ese rendimiento que nosotros le hemos puesto. En este caso nos dice que para el girasol necesita 45 kilogramos de nitrógeno por hectárea. En tercer lugar, analizar ese abono debido a la heterogeneidad del orgánico e introducir el NPK real. En este caso, la calculadora necesita incorporar fertilizantes minerales, NPK, porque la calculadora necesita hacer un balance de nutrientes y no siempre con el orgánico es capaz de adaptarse a esas necesidades. Luego ya la calculadora se ajustará en función de si es necesario ese aporte o no, que ya lo veré un poquito más adelante. Vale, en caso de que estemos en la opción de que hay que fertilizar, en caso de que sea no ecológico, fertilizante mineral en cobertera, y en caso de que sea ecológico, orgánico en fondo. ¿Por qué en fondo? Porque si se aplica en cobertera, normalmente el cultivo va a aprovechar ese nitrógeno en las primeras fases del cultivo. En tercer lugar, analizar el abono del girasol. En este caso yo he puesto urea al 46% de nitrógeno. Estos son los resultados que la calculadora, y vemos cómo el superfosfato triple que había puesto yo al inicio, en este caso ha ajustado en base al fósforo y ha quitado que se aporte ese superfosfato, ya que estima que el estiércol de oveja ya aporta fuente de ese fósforo, ya aporta ese fósforo. Supongamos que el nitrógeno mineral que da el análisis de suelo en la presiembra del girasol es 25 kilogramos de nitrógeno por kilo de suelo. En este caso, el girasol no habría que fertilizar con nitrógeno.
Otro ejemplo, en este caso la rotación cebada-girasol, pero aportando purín de cerdo en fondo. En este caso he puesto un rendimiento de 2.500 kilogramos por hectárea en la cebada y en el girasol 900, con un análisis de suelo concreto. Nos dice qué kilogramos de nitrógeno necesitamos para ese rendimiento que hemos puesto y nos dice que en el girasol necesitamos 28 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Lo mismo que antes, analizamos nuestro abono e introducimos los datos reales para que sea lo más preciso posible. Recuerdo que tendríamos que poner el fertilizante mineral NPK para que ajuste la calculadora ese balance. En este caso he puesto también urea al 46% en girasol. Y aquí nos dice lo que necesitaríamos. En este caso nos dice que de purín unos 40 kilogramos de hectárea de purín. Como he dicho antes, la calculadora no tiene en cuenta el nitrógeno mineral, por lo tanto hay que corregir este aporte. Supongamos que tengo en un análisis de suelo previo al girasol un nitrógeno mineral de 12 kilogramos por nitrógeno por kilogramo de suelo. Estaríamos en la causística de que habría que fertilizar con nitrógeno. Supongamos que tenemos un suelo franco. Por lo tanto, calculando el nitrógeno mineral disponible útil, tendríamos ese 12 que tenemos en nuestro análisis de suelo, menos el 10, que sería ese máximo de nitrato, a partir del cual ya no puede seguir tomando nitrato el cultivo. En caso de suelo franco, sería 10 miligramos por kilogramo. Lo multiplicaríamos por ese factor de eficiencia, que sería un 70%, y tendríamos un nitrógeno mineral disponible útil de 1,4. Supongamos que nuestra densidad aparente es 1,2 gramos centímetro cúbico, tendríamos, por lo tanto, 3.600 toneladas de suelo en una hectárea. Multiplicando ese nitrógeno por las toneladas de suelo por hectárea, tendríamos un nitrógeno mineral disponible útil de 5 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Estimando que el 50% del nitrógeno absorbido del girasol procede de los 30 centímetros, tendríamos de los 28 que nos dice la calculadora, tendríamos que aportar el 14, porque el resto, la propia raíz, que es capaz de llegar hasta 2-3 metros de profundidad, ya sería capaz de absorber ese nitrógeno. Por lo tanto, tendríamos una corrección de aporte de que en vez de 70 kilogramos de urea que nos dice la calculadora, pues podríamos reducirlo a 20 kilogramos de urea por hectárea. Estos son ejemplos que he ido un poco poniendo. El plan en caso de fertilizar, que es lo que comentaba antes, en base al fósforo, bueno, tenemos 4 pasos. Calcular el fósforo disponible del abono, estimando con un factor de mineralización del 0,7 del 70% en el primer año. Calcular qué cantidad de abono a suministrar según los requerimientos de fósforo de la calculadora y calcular el nitrógeno que aportaría en base a esos requerimientos de fósforo y complementar con el nitrógeno mineral procedente de orgánico, los requerimientos de nitrógeno procedente del mineral o de orgánico con bajo fósforo lábil. Como es un plan a futuro, un plan de fertilización, siempre tiene que tener un plan de contingencia en caso de prever bajo rendimiento, en caso de eventos como sequía, inundaciones, plagas. Está orientado a disminuir o eliminar la fertilización en cobertura en el cereal, siempre intentando ahorrar beneficios, económicamente y intentándose lo más limpio medioambientalmente. Y para las explotaciones tecnificadas con detección, regular la fertilización en cobertera. Esto es un poco el grupo y gracias por la atención. Vale. Bueno, os voy a explicar yo ahora cómo hemos hecho para obtener todos estos resultados. Al fin y al cabo no lo habíamos comentado hasta ahora, pero lo que hemos hecho en primer lugar cuando comenzamos el proyecto fue obtener una base de datos que teníamos ya en Fertinagro, ¿no? Con todos los cultivos que teníamos analizados en nuestras instalaciones. Habíamos hecho una base de datos a partir de analíticas de suelo en extensivo, en intensivo y demás. Y de aquí obtuvimos, ¿no? De esta base de datos seleccionamos
todas las fincas en las cuales había habido girasol y se había tenido también una rotación con cereal. ¿Vale? Con esto ya teníamos un conocimiento previo de qué análisis de suelo estábamos manejando. En segundo lugar, escogimos fincas, lo llamamos fincas vitrina, ¿no? Unas fincas las cuales muestreamos, ahora veremos qué hicimos con ellas, en diferentes comunidades autónomas. Bueno, en Andalucía, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña. Como veréis, en Andalucía hay pocas. ¿Por qué? Este proyecto, cuando empezamos a muestrear, fue en 2023. Si los que sois de por aquí sabéis que fue un año de mucha sequía y el girasol pues apenas se sembró. Entonces no tuvimos fincas suficientes, ¿no?, para poder muestrear en esta zona, lo que es la zona de Andalucía. Por ello nos fuimos pues un poco más al norte, hacia Cataluña, para tener, ¿no?, suplir esa merma. ¿Qué queríamos ver con estas fincas? Pues bueno, no escogimos todas las fincas iguales, sino que intentamos tener fincas con diferente tipo de manejo, ¿no? Pues que tuviera siembra siembra directa o no, se aplicara una estiércol o una materia orgánica o no, que las variedades sembradas fueran diferentes, ¿vale? Y que estuvieran en secano o en regadío. Entonces, al final del proyecto, como veis en este mapa, estas son todas las fincas que hemos ido muestreando. ¿Qué es lo que hicimos? En primer lugar, nuestros técnicos de cada zona pues, fueron a muestrear los suelos de cada finca. Hicimos el físico-químico para conocer qué había en el suelo y en qué estado teníamos los nutrientes en el suelo, ¿vale? Muy importante también no solo qué hay, sino cuánto hay, en qué forma lo tenemos. En 2023, como digo, analizamos antes de sembrar el girasol, pues en un total de 23 fincas. Cuando el cultivo terminó, volvimos a muestrear estas fincas, no conseguimos muestra de todas, sino pues al final del cultivo analizamos 17. En estas mismas fincas se hicieron rotación con girasol, a las cuales se volvió a tomar muestra, como vemos justo abajo, de esas donde se hizo la rotación con el cereal al final del cultivo del cereal, ya que la muestra de final del girasol podría servir como la de inicio de cultivo del cereal. ¿Vale? En el año 2024, pues tuvimos que seleccionar además otras fincas, ¿vale? Otras fincas vitrina, en las cuales se sembraba girasol, con las que también se hacía rotación con cereal. Volvimos a coger muestras antes de sembrar el girasol y una vez se cosechó, volvimos a coger muestra de todas esas fincas. ¿Vale? Después, pues una ya estaba el cultivo en proceso, hicimos una analítica foliar en los 2 años, tanto en 2023 como en 2024. El objetivo de esta analítica foliar pues, era hacer el seguimiento nutricional del cultivo, saber en qué estado se encontraba y saber las necesidades que tenía. Este muestreo se realizó cuando el cultivo se encontraba con la flor completamente abierta, ¿vale? Y se cogió la muestra del tercio superior. Ese fue en el momento en el cual nosotros cogimos las muestras de hoja. Además, en el momento de la cosecha, se hizo en el año 2023, junto con los compañeros del CNTA, se hizo una analítica de la pipa para saber pues, la proteína bruta, la ceniza, la grasa, ¿vale? Para saber si había alguna influencia según el manejo. Y finalmente, también hicimos durante todo el ciclo de cultivo el seguimiento satelital. Este seguimiento lo correlacionamos a la vez con las temperaturas y las precipitaciones de la zona. Esto nos ha servido para saber en todo momento, tener monitorizado el cultivo y saber el estado de salud en el cual se encontraban las fincas vitrina y tenerlas en todo momento hechas un seguimiento. Y además, como veis, pues hicimos la comparación de los dos, del año de estudio y el año anterior. Ahora les voy a hablar de los indicadores. Como había comenzado yo antes, en este proyecto íbamos a señalar o íbamos a proponer unos indicadores de salud de suelos. Aquí os traigo los indicadores de la parte biológica, ¿vale? He seleccionado 4 tipos de indicadores. Biomasa microbiana, que nos determina la cantidad de microorganismos presentes en el suelo. La biodiversidad, que es el estudio del microbioma habitante en el suelo y de la respiración del suelo. Esto nos dice la capacidad que tienen estos microorganismos de trabajar, ¿vale? Y finalmente terminaré con los índices funcionales, que es clasificar la funcionalidad que tienen estos microorganismos en el suelo. He intentado dividirlo en 4 partes. El primer estudio, como vemos en la gráfica de arriba a la izquierda, pues analizamos los microorganismos, la biomasa microbiana, la cantidad de microorganismos que teníamos en el suelo, en las muestras que se realizaron al inicio del cultivo del girasol,
lo mismo para el final del cultivo del girasol e igual en el momento en el cual se encontraba el cereal, ¿vale? En esos 3 momentos. Como vemos, la masa microbiana apenas variaba, sí que mejoraba un poco con el cereal, pero aquí lo que veíamos es que el girasol no degradaba el suelo, al revés que lo mejoraba. Si lo vemos si vemos el sistema, ¿no? La cantidad de biomasa microbiana, si tenemos regadío secano, vemos que cuando hay regadío mejora. ¿Esto por qué es? Los microorganismos son seres vivos al fin y al cabo y necesitan unas condiciones para vivir, ¿vale? Pues cuando tenemos un suelo con humedad y un manejo adecuado, pues al tener humedad el microorganismo puede aumentar su población. Si comparamos abajo a la izquierda, si realizamos aplicación de materia orgánica o no, vemos que cuando realizamos algún tipo de aplicación, aumenta la biomasa microbiana. Al fin y al cabo, los microorganismos se alimentan de esta materia orgánica y pueden reproducirse con mayor medida y mayor biomasa microbiana. Y cuando realizamos una siembra directa, vemos que también aumentan. El otro índice que comentábamos, la biodiversidad, en nuestro caso lo hemos estudiado con el índice de Shannon. El índice de Shannon, pues bueno, es una medida que se utiliza en ecología para evaluar la diversidad de las especies que tenemos en el suelo. Si lo comparamos con la base de datos que teníamos en Fertinagro, que había comenzado a comentar, hemos escogido de esta base de datos los suelos en los cuales se tenían extensivos, ¿vale? Si lo comparamos con las fincas vitrina, vemos que la biodiversidad es mucho mayor en estos suelos en los cuales estamos realizando rotación con el girasol frente al resto de las parcelas en las cuales, o la base de datos, en las cuales teníamos los extensivos, lo que nos verifica, ¿no?, que con la rotación conseguimos mejorar la biodiversidad estructural del suelo. Si comparamos según el sistema de riego secano, vemos que igual que causaba en el caso anterior, pues aumenta la biodiversidad cuanto mayor humedad hay en el suelo al tener un cultivo en regadío. Al aplicar una enmienda orgánica vemos que también aumenta. Y si realizamos una siembra directa también potenciamos la biodiversidad de los suelos. Al fin y al cabo rompemos menos el hábitat de estos microorganismos. Y para terminar, también hemos analizado la respiración del suelo, ¿no? La capacidad, la actividad, la capacidad de trabajo que tienen estos microorganismos. Vemos que en todos ellos son muy parejos. Al fin y al cabo, como nosotros cogemos las muestras, las estabilizamos en el laboratorio y las ponemos en condiciones óptimas de humedad, pues vemos que la respiración apenas varía. Sí que vemos que un poco aumenta cuando la siembra directa. Esto no quiere decir que el no hacer laboreo mineralice la materia orgánica. Sabemos que el laboreo mineraliza, pero lo que pasa es que desaparece el carbono lábil, como bien había comentado María Dolores, el carbono lábil se libera y se pierde. Entonces, en este caso, pues bueno, con la siembra directa queda más restringido, más retenido en el suelo. Por último, clasificamos según los índices funcionales. Vemos qué funcionalidad tienen estos microorganismos en el suelo y los clasificamos según intervengan en el ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo o del potasio, o ya si son hormonas vegetales, ¿vale? Y por terminar, bueno, unas conclusiones que hemos sacado con todo lo que hemos ido comentando, pues bueno, los indicadores de salud de suelo pues están propuestos para complementar los indicadores físico-químicos que hemos estado manejando siempre para realizar los planes de fertilización y van en línea con la salud de los suelos y las nuevas normativas que están saliendo hoy en día. Luego, los suelos donde realizamos rotación con girasol y cereal presentan una mayor biodiversidad, como acabamos de ver, en comparación con aquellos en los cuales únicamente se siembra un monocultivo y no se hace rotación. Las prácticas de manejo como tipo de siembra y aplicación de fertilización orgánica influyen directamente en la diversidad y en la actividad microbiana, afectando pues directamente a la fertilidad y en la estabilidad de los suelos a largo plazo, que es lo que realmente interesa con la rotación. Y por último, esta información es fundamental para diseñar los planes de fertilización eficiente, como bien ha presentado Jerónimo, permitiendo la optimización del cultivo del girasol, consiguiendo un cultivo o garantizando que el cultivo sea rentable y sostenible y dando una vida, ¿no?, a estos suelos donde anteriormente podríamos tener un barbecho y estamos obteniendo un beneficio económico a partir de la pipa del girasol. Esto es todo lo que os veníamos a presentar, todos los avances que hemos logrado con el proyecto. La guía de fertilización que saquemos finalmente, bueno, la podréis ver a partir de las redes sociales y en la página web que tenemos que se llama Go Salud Girasol. ¿Vale? Espero que haya sido ameno y
y que os haya gustado. Muchas gracias a todos. De aquí nos vamos al restaurante, no me acuerdo. Sí, preguntas. Vamos a hacer ronda de preguntas, sí, perdonad. Sí. La calculadora es del es del ministerio, la podéis descargar de manera gratuita. Si no, Jerónimo, a lo mejor puedes ampliar un He poco más. dejado el enlace en la calculadora que la ha desarrollado la Universidad de Córdoba, precisamente. ¿Ves? Sí, por aquí, ahí tengo el enlace. Sí que eso, que la última en diciembre incorporaron una mejora, o cuando se aplica orgánico. Ahí he dejado la página web arriba en verde. Arriba, sí. Sí. En ambos. Va enfocado ahora mismo en el girasol, pero teniendo en cuenta siempre el manejo que se ha tenido en el cereal y si se ha dejado residuo o no, también es muy importante de conocer. Eso, cuando habéis estado haciendo el tema de la calculadora, estaba pensando, bueno, estamos aplicando evidentemente hay que abonar el trigo o el cereal para que después el girasol fuera el glicero que momento vimos respuesta al nitrógeno en los consumidores. Y al final el objetivo es sacar el máximo rendimiento posible al girasol. Entonces, sí que es esta calculadora y hay otra. Existe también Satibum, sí. Ya, claro. Entonces, siempre el objetivo es ese, conseguir el máximo rendimiento. Entonces, pues la calculadora sí que te va ajustando van haciendo mejoras. Sí, pero aportando pero teniendo en cuenta también la fertilización de la rotación. Ujú. Hicimos un análisis. En principio, casi todas estaban en un nivel bueno de nitrógeno, que es lo que se decía. En algunas tenían una ligera deficiencia, pero incluso en esas con ligeras deficiencias se dio una respuesta a la buena. Pues, lo digo, no sé, a mí después me gustaría hablar con vosotros y tomar un contacto, porque a través de la asociación es un tema que puede ser. Vale. Vale. Y no sé si la presentación la pasaré y la colgaré en algún sitio para Sí, va a estar el vídeo disponible. Si hay alguna pregunta más. Si hay preguntas. Muy bien, gracias a todos. Gracias.